Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Código, Historias de Bits. Mi nombre es Natal Dawson y soy el locutor de este podcast y hoy tengo el privilegio de conversar con Timothy Albornoz, quien ha fusionado el mundo tecnológico con la educación en inglés y con el fascinante universo de tecnología. Timothy ha trabajado en empresas como Advendio y Chupi y ha experimentado de primera mano cómo es la transición desde la enseñanza del idioma inglés hasta el análisis y aseguramiento de calidad en productos digitales. En este episodio nos vamos a sumergir en su trayectoria, descubriendo cómo logró incursionar en el mundo tecnológico y qué consejos tiene para aquellos que buscan hacer lo mismo. Así que si alguna vez te has preguntado cómo puedo ingresar al mundo de la tecnología sin fracasar en el intento, este episodio es para ti. Así que Timothy, por favor, si puedes presentarte a toda la audiencia, te lo agradezco. Hola, mi nombre es Timothy Albornoz, analista, programador y ex profesor de inglés. Actualmente vivo en Santiago, pero soy originario de Concepción. Allá fue donde hice todos mis estudios. Genial, Timothy. Gracias por esa introducción. Y bueno, yo quisiera partir con una primera pregunta, ya relacionada a tu carrera profesional. ¿Podrías contarnos un poquito sobre cómo empezaste en esta industria de la tecnología y qué te llevó a trabajar como Quality Analyst y de Product? Sí, claro, es muy entretenido la verdad, porque es como que me llamó. Ok. Porque originalmente, bueno, la verdad esto parte desde que yo era pequeño, porque yo desde que ya era pequeño en mi casa habían arcades, no sé si los conoces, es así ¿Sí? como de estos juegos antiguos, había un salón de videojuegos, habían 15, 20 máquinas Wow. y yo me crié como en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos, en el tiempo de que no era tan accesible para todos. Entonces eso me dejó muy marcado para toda la vida en términos de crecimiento. Después empecé con mi papá, en realidad, no yo, me empezó a traer consolas y eso fue como formando un poco lo que yo quería hacer, digamos. Al inicio quería ser, ¿cómo se llama esto? Astrónomo, Ya. pero al final terminé estudiando pedagogía en inglés, que en realidad marcaba un poco la influencia que tuvieron los videojuegos en mi vida, porque para poder jugar algunos juegos, especialmente yo soy fanático de los RPG japoneses, de estos antiguos y los nuevos también. Ya. Esas cosas marcaron un poco como mi crecimiento porque para poder jugar esos juegos había que saber inglés y en realidad era la intuición de uno de niño de saber cómo manejarse y cómo jugar y cómo saber cómo completar las misiones, por ejemplo. Y ya, digamos, como al haber sido marcado por eso, decidí estudiar pedagogía en inglés, que era como mi fuerte, digamos. Pero también estaba en mi Entiendo. mente estudiar ingeniería informática. Y digamos que fue un poco el miedo de, no sé, durante la enseñanza media, me dio un poco mis capacidades y dije, yo creo que me voy mucho mejor en el inglés. Y ahí llegué, estudié mi carrera. eh, Fue bastante divertido durante la enseñanza. Estuve enseñando un tiempo más que nada y luego durante la pandemia fue cuando ya empecé a enseñar clases online. Y ahora es como cuando ya viene el punto de quiebre de todo, porque cuando empecé a hacer clases online, yo hacía un instituto que se llamaba Políglota. En este instituto Ok. nosotros hacíamos clases a personas, especialmente a profesionales que querían aprender inglés, en clases de 8 sesiones. Y en estas clases de 8 sesiones me tocó trabajar con personas de Latinoamérica, de Venezuela, de México, de Argentina, de todos lados teníamos, era muy multicultural las clases y eran muchas personas del área de programación, eran muchas personas que sabían programar y en eso yo empecé como a hacerles preguntas porque durante esa época yo estaba muy como entusiasmado en comenzar a incursionar en los lenguajes de programación porque había estudiado, había como empezado a investigar por mi propia cuenta y me di Ujú. cuenta que por lo menos la diferencia entre el aprendizaje de un lenguaje de programación y el aprendizaje del inglés es de alguna forma similar porque al final digamos que son un tipo de lenguaje. Entonces, eh, o una forma de comunicarse, digamos, una forma de comunicarse con la máquina y la otra es como comunicarse entre nosotros los humanos. Ujú. Entonces, al hacer como esa asociación dentro de mi cabeza, yo dije, claro, si yo aprendí este idioma, el inglés, aprendí la sintaxis, aprendí la gramática y aprendí mucho de varios autores que hablaban sobre, por ejemplo, autores como Chomsky, que habían tirado un poco como esta teoría en la que decían que nuestro idioma, dentro de nuestro cerebro existía como un plano cartesiano en el que se arreglaban las Wow. palabras de forma como de forma aleatoria, o sea, no de forma aleatoria, pero como nosotros lo determinábamos al comunicarnos.
me llevó a pensar también que, claro, al final nosotros lo que hacemos es replicar nuestra comunicación en las máquinas. De quizás de una forma más simple, pero al mismo tiempo muy compleja, especialmente por la lógica. Fue todo lo que me atrajo y dije, ok, esto es lenguaje de máquinas, yo me crié viendo esto, yo sé que los videojuegos fueron programados por esta gente que era muy seca, muy genial, porque para esa época hicieron muchas cosas que imposibles para la época, pero fue increíble. Exacto. Y claro, todo eso me llevó como... Siempre los videojuegos fueron como mi motivación, la verdad. Fueron lo que me llevó como a estudiar programación o entusiasmarme en lo que era, ¿cachai? Como para entender. Quería entender de qué estaban hechos los videojuegos. Bien impresionante tu historia, en realidad. Yo creo que muchas de las personas que están en la audiencia escuchándote ahora se van a sentir un poco identificados porque, sin ir más lejos, yo mismo me siento un poco identificado con tu historia, ya que a eso de los 7 años, 8 años, incluso antes quizás, también me vi muy interesado por el mundo de los videojuegos y creo que fueron una parte importante del por qué yo finalmente terminé estudiando ingeniería informática, ya que esta capacidad de poder poner algunos píxeles en la pantalla y que se movieran, saber cómo funcionaba esto, fue algo que a mí en lo personal me inspiró a seguir mi pasión, mi carrera. Y de hecho, bueno, yo estuve trabajando con un emprendimiento sobre desarrollo de videojuegos, de desarrollo de aplicaciones multimedia, realidad virtual, realidad aumentada, y bueno, eventualmente llegué a donde estoy actualmente, que somos compañeros de trabajo por lo demás, así Claro. que esa es también una historia súper interesante. Pero gracias por Sí, esa claro. respuesta. Ujú. Mira, yo me gustaría saber cómo fue la transición que tú tuviste de ser profesor, porque entiendo que tú comentas que en realidad efectivamente hay una correlación entre aprender un lenguaje, que en este caso era inglés, y luego fue un lenguaje de programación, pero me imagino que también hubo un montón de desafíos de por medio. Y me gustaría saber qué fue lo más desafiante, qué cosas te sorprendieron a lo mejor de manera grata en esta fusión de estas carreras. Bueno, sí, lo más sorprendente, te puedo decir, fue conocer el ambiente de trabajo, la verdad. Para mí lo más sorprendente fue el ambiente de Okay. trabajo. Este ambiente de trabajo en equipo que es muy necesario porque, por ejemplo, cuando tú eres profesor, te toca trabajar muy solo, te toca como a ti llevar la batuta, por ejemplo, de una clase, de un curso, si eres profesor jefe, y tienes a tus colegas con los que puedes compartir, pero no es un trabajo en conjunto al fin y al cabo, porque tú eres el Claro. profesor. En cambio acá, si una persona se cae, nos caemos todos. O sea, es todo un trabajo en equipo, no podemos como dejar eso. Y especialmente en los equipos de producto, porque gracias a todo lo que... Bueno, gracias a que llegué a donde llegué, me ha tocado trabajar en equipos de producto y ha sido una experiencia muy grata, la verdad, porque las personas que están dentro de esos equipos me han, digamos que de alguna forma, mentorizado y enseñado y como confiado en mí, a pesar de que, sabiendo que mis capacidades o que mi experiencia no era tan larga, sabían que de alguna manera iba a responder. Y al final fue así. Entonces eso me tenía como muy gratamente, es como una, digamos, como una retroalimentación que he Claro. tenido como con ellos, que ha sido muy fantástica, que eso uno no lo tiene cuando es profesor. O sea, tú mismo tienes que hacerte un poco tu retroalimentación y tratar de aprender de ti mismo. Y acá no, sino que siempre existen como estas instancias en las que tú conversas, por ejemplo, con tu project manager o con la persona que está a cargo tuyo y le hablas sobre tu carrera, sobre lo que quieres seguir, a dónde quieres ir. Y eso encuentro que es muy necesario, no solamente en nuestra área, sino que en todos los trabajos. Exacto. Y en el área de pedagogía no existe tanto eso, sino que tú tienes que como moverte un poco, tú tratar de sacar un magíster o moverte un poco al lado universitario. Pero acá es muy distinto y eso es lo que me tiene más contento igual. Qué bueno. Y hablando sobre el proceso digamos que fue bastante cómodo, me sentí muy cómodo porque al pasar de enseñar a hacer algo completamente distinto, en lo que una de las cosas que me tomé mucho fue del idioma y gracias a que
había estudiado la carrera y había sacado algunas certificaciones de idioma, me ayudó mucho a comprender mucho más rápido, por ejemplo, los requerimientos o ¿Sí? las historias de usuario, o esto mismo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en mi primera empresa, que era Shopee, que en realidad ellos me llamaron desde Conce, porque yo había subido mi currículum a la página del Duoc, Ya, y en inglés, subí mi currículum en muy bien. inglés. En realidad estaba buscando como algún otro trabajo aparte de políglota, porque también en ese tiempo estaba estudiando todavía. Y ellos Ya, me llamaron, y en realidad ya había aprendido varias cosas, ya había aprendido como Python, había aprendido automatizar, había aprendido SQL, había aprendido como varias cosas bien básicas, pero que ya me manejaba y ya podía como hacer cosas. Y bueno, al final llegué acá al equipo de Producto Santiago bien pequeño, éramos 6 personas. seis wow. personas y trabajando con una empresa de Singapur. Y algunas de las documentaciones estaban incluso en chino. Así que teníamos que estar como Oye, muy abiertos de mente. exacto, Había que exacto. estar muy abiertos de mente. Así Entiendo. que, bueno, eso ha sido muy O sea, sorprendente para mí, eso. claro, todo este proceso ha sido al mismo tiempo que desafiante, muy grato para ti, por todo esto que comentas de conectarte un poco con las personas y de compartir esta misma pasión por la tecnología, por la informática y por resolver un problema quizás que se puede modelar de manera matemática y lógica, pero que al final tiene un impacto en la sociedad, en el producto que uno está desarrollando y que puede ser de Sí. utilidad eventualmente para los usuarios. Genial. Bueno, yo sé que también seguramente en la audiencia hay alguien o más de alguien que probablemente se está preguntando hoy o está pensando en hacer un salto de carrera, en cambiar lo que está haciendo actualmente en su vida por algo que quizás le apasiona más o que quiere de alguna manera indagar, quiere saber cómo funciona. Y esto es algo que tú hiciste. Yo creo que es algo muy valorable. Cambiar de carrera debe ser muy difícil, pero también muy genial, una experiencia muy bonita. Y no sé si sentiste algún miedo en algún momento de a lo mejor no lograrlo o pensar que no podías lograrlo, alguna incertidumbre durante esta transición. Y si es que fue así, ¿cómo pudiste superar este miedo? Oh, sí, era un miedo constante. Era como este autosabotaje del que se habla, Ujú. en el que uno siempre cree que hace todo mal, pero en realidad no, sino que al final, al saber responder, y especialmente en el área de análisis de calidad, el saber responder y el saber tener este como pensamiento crítico de analizar todas las situaciones y todos los escenarios que pueden haber, y que creo que esa es una habilidad que yo la adquirí durante mi carrera anterior. eh, claro, te ayuda un poco como a moverte y a seguir como adelante, porque igual yo no recomiendo mucho tener como ese miedo, sino que creer más en uno mismo, en las capacidades que uno tiene, porque si uno está ahí es por algo. Las personas que lo contratan a Exacto. uno y que dicen, ok, yo creo que tú eres un buen elemento para nuestra empresa, es Ujú. por algo, no es porque a uno lo quieran, porque sí, al fin y al cabo, porque uno entra por Sí. sus propias capacidades en este caso, o sea, especialmente cuando uno hace las entrevistas, y todo esto son las capacidades que uno tiene de comunicarse y de presentar lo que uno tiene al final, porque es lo más necesario, es lo más necesario. Y en eso yo creo que, gracias a que yo fui constante con eso, el hecho de seguir, tener un poco de miedo, pero al mismo tiempo no olvidar que mis capacidades son las que me tienen acá, fueron las que me siguieron como empujando a seguir adelante y a hacer diversas cosas, por ejemplo, durante mi primer trabajo en el área de tecnología. Fue muy gratificante, la verdad, fue muy gratificante porque en ese momento tú te encuentras en una situación que quizás es un poco extraña. Ujú. Y quizás aquí quiero hacer un paralelo. Eh, Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a esta empresa necesitábamos comunicar en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las personas en nuestro país, nosotros no somos bilingües, nosotros hablamos español, nuestro primer idioma era el español. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas cuando llegan a estos trabajos creen que porque no saben inglés son menos inteligentes que los demás. Y eso quiero Mm. dejarlo súper claro porque no es así. Un Ujú. idioma no determina la inteligencia de una persona.
Lo que determina tu inteligencia es lo que tú haces, tu persona, tu cerebro. O sea, no es que porque yo aprendo otro idioma voy a adquirir un cerebro nuevo que me da superinteligencia, sino que eso es parte de uno. Entonces, yo siempre les digo a las personas, aprende inglés y aprende a comunicarte, porque cuando, por ejemplo, te toque ir a algún lugar o te toque, por ejemplo, no sé, viajar, a la gente no le va a importar tu acento, lo que va a importar es No, que tú te logres comunicar. En un trabajo exacto. quizás es más importante el saber comunicarse también, Sí. pero creo que ese como sentimiento de un poco de vergüenza y un poco que retiene a las personas de hablar inglés y de comunicarse y de trabajar y de pensar que porque no hablan mejor inglés que otra persona, no es así. O sea, Ujú. al final, si por ejemplo tú estudiaste una carrera, eres doctor o eres abogado o eres ingeniero en informática y yo estudié, por ejemplo, pedagogía, son cosas muy distintas. Entonces, eh, siempre le aclaraba eso a mis compañeros que me decían, no, que tú sabes hasta inglés y que por eso tú puedes como responder más rápido. Yo les decía, es que no es eso, es simplemente el hecho de que, claro, quizás podré saber más, pero ustedes saben mucho más que yo. O sea, les Ujú. decía yo, quédese tranquilo y que Claro. no es así. Igual yo trataba mucho de ayudar a mis compañeros en especial en ese tiempo porque éramos pocas personas, entonces a veces la comunicación era difícil y en especial porque eran personas que nunca, y yo tampoco, había trabajado en una empresa bilingüe, era En mi la primera empresa. vez. Ajá. O sea, aparte de entrar al mundo de la tecnología, entré directamente a una empresa bilingüe Eh, usando el idioma, ni siquiera esperé, me lancé así, pero literal. Y claro, era un en realidad desafío. era un desafío y fue un desafío que yo creo que superé. Creo que superé ese desafío. Qué bueno. Sí, comparto con la opinión contigo porque tal como comentabas tú en el primer punto, es verdad que uno a veces no confía necesariamente en las cualidades y habilidades que ha ganado durante, no sé, puede ser trabajando en otros rubros tal vez, o habilidades propias, habilidades blandas también. Y efectivamente, como tú decías, los procesos de selección de las empresas generalmente son lo suficientemente estructurados y buenos para entender cuáles son esas capacidades. Y si uno mismo no confía en esas cualidades que uno tiene, es difícil que una empresa o un tercero confíe en esas mismas cualidades que uno está exponiendo. Entonces parte por ahí, que es precisamente confiar en las habilidades que uno tiene, más allá del desafío al que se está enfrentando. Y tal como lo Claro. hiciste tú, arriesgarse. Al final, creo que incluso si uno llegase a, entre comillas, fracasar o intentar entrar a una empresa, pero no lo consigue o no lo logra a la primera, eso no significa que uno no tenga las habilidades o que uno no pueda hacerlo. Por el contrario, significa que encontraste una forma en que no funcionaban las cosas y puedes seguir intentándolo y quizás lograr el éxito en algún momento distinto a ese. Eh, bueno, genial. Me gustaría saber también, para aquellos que sean más novatos, ¿cierto? Si hay alguien que no tenga experiencia en este mundo de tecnología y le gustaría quizás entrar al campo, ¿qué primeros pasos tú recomendarías? Pensando en que tú hiciste esto exactamente, que fue pasar de la profesión de pedagogía en inglés a este mundo informático, ¿cuáles fueron tus primeros pasos para alcanzar ese objetivo que tal vez en algún momento veías lejano, pero que te diste cuenta que pasito a pasito fuiste alcanzando? Bueno, lo primero es, yo creo, encontrar la pasión que uno tiene. O sea, si por ejemplo sientes que tu pasión es la informática, la tecnología, yo creo que es una buena chance probar en el mundo de la tecnología porque te vas a encontrar con sorpresas. Eso es lo que yo pienso, y sorpresas gratas, la verdad. Cuando yo Ujú. entré al mundo de la tecnología, sentí que estaba en mi lugar. Por fin estaba como en mi lugar con mi gente, en la Ujú. que podía hablar cómodamente de temas y que me iban a entender, porque previamente no podía hacer eso porque estaba con otro mundo, con otras personas que Exacto. en realidad Ujú. se utiliza la tecnología, pero no al nivel en el que se utiliza en este mundo. Claro. Eh, Creo que esa es una de las razones, y creo que otra razón importante de mencionar, y es una razón económica, la verdad, creo que si quieres, por ejemplo, aumentar no sé, tus ganancias y aparte ver cómo el fruto de tu trabajo se refleja en eso, creo que es una muy buena chance de entrar a la tecnología porque realmente se refleja. O sea, Ujú. especialmente en el mundo, por ejemplo, cuando tú haces código, eso, Claro. digamos, como... eh, Estándar de remuneraciones es alto.
Las remuneraciones, pero yo digo también que un poco en la parte económica, yo digo como la parte de sentirse realizado, digamos, de alguna manera. Por lo Entiendo. menos yo, Sí, cuando empecé a hacer código, me sentía muy realizado al poder hacer correr algo tan pequeño y que funcionara, pero al mismo tiempo para mí era como lo más maravilloso del mundo. Entonces, sí. lograr fascinarse por esas cosas también es, bueno, Exacto, el típico hola mundo que uno parte haciendo y que es como, wow, le estoy dando una instrucción al computador y me permite hacer que el computador haga algo que yo quiero que haga, en el fondo. claro, claro. Sí, sí, entiendo esa capacidad que uno adquiere de maravillarse por estas cosas tan pequeñas, pero que al mismo tiempo, tarde o temprano, cuando uno entra a trabajar, son ya cambios que pueden, tal y como comentábamos al principio, producir algún efecto en un producto que la gente está usando, en alguna aplicación móvil, en algún sistema web o donde sea que uno esté desarrollando, finalmente hay un usuario detrás de eso y esa experiencia creo que es súper valiosa. Sí. Hablando de esto, de las habilidades un poco y de los primeros pasos, no sé si tú ves que hay alguna habilidad técnica actualmente en el mercado, pensando en que el mercado hoy es muy amplio, hay muchos roles de tecnología, hay muchos rangos salariales también. No sé si hay alguna habilidad específica, técnicamente hablando, que sea más valorable que el resto y por qué sería más valorable que el resto, según tu opinión. Yo digo, y he pensado mucho en esto, yo digo que es la lógica. Es muy Ok, importante el saber lógica. O sea, no solamente lógica de programación, sino que lógica en general. Porque al fin y al cabo tú en todo el ciclo de, por lo menos yo pienso eso, que en todo el ciclo de desarrollo se ve o es necesario entender la lógica de lo que uno está desarrollando y del producto que uno quiere entregar al cliente. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso se traduce a que si tú sabes mucha lógica y entiendes mucho cómo, digamos, funciona, en este caso, algún programa o al código, mm, con la cantidad de lenguaje de programación que hay ahora, la cantidad de frameworks y la cantidad de todo, que es mm, mucho, creo que la lógica te ayudaría mucho como arma principal, digamos, como tu base para aprender cualquier otra cosa. A mí me ha servido mucho, especialmente ahora que yo empecé estudiando Python. Ese fue mi lenguaje de programación y yo quería entrar al lado de la ciencia de datos. Ese era como mi parte, lo que me gusta ya, mucho. entiendo. Pero digamos que el área QA también me gusta bastante porque es un área muy abstracta, no es un área que necesites como saber, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, Necesitas comprender el producto en varias dimensiones, no Sí. solamente en la dimensión del lado del cliente Ujú. o del lado en este caso, bueno, del cliente, sí, Eh, también del lado de desarrollo. Entonces, al final uno termina como siendo, digamos, puente entre eso. Y quizás ahí se suma otra habilidad que es la comunicación, que es súper importante igual. Pero eso es Exacto. una habilidad no tan técnica. Claro. Eh, pero claro, por lo menos yo pienso que para mí es la lógica, porque ahora, por ejemplo, que estoy comenzando a automatizar nuevamente, anteriormente lo hacía en Python, entonces ahora me toca hacerlo en Java, pero no me ha costado tanto por lo mismo, porque yo digo, ya, si total esto Es lo mismo. es lo mismo. Ujú. Pero sí hay un detalle que me gustaría hacer, que me gusta mucho hablar de esto, que es la sintaxis, que para mí es como lo más maravilloso que me pasó al entender la palabra sintaxis. Que Ok, también nosotros la utilizamos en los idiomas. En nuestro claro, idioma también tienen la sintaxis, que se llama gramática. Entonces, entiendo. cuando tú entiendes que la gramática son como las reglas del lenguaje, también entiendes lo que es la sintaxis en los lenguajes de programación. Y eso me Claro. pareció como, wow, dije yo, o sea, los humanos somos demasiado inteligentes, demasiado secos como para haber dicho, ok, que la máquina entienda esto. Apliquemos las mismas Apliquemos. reglas, exacto, de Claro, creación apli la comunicación humana en los computadores, en el fondo. Sí, claro. entiendo tu punto. Sí, incluso en Em, nuestras reglas, así como, es increíble, para mí eso es maravilloso. Genial, genial. Oye, Timothy, me gustaría hablar un poquito sobre lo que fue, bueno, tu estadía en Shopee y Chile, ¿cierto? Tú dijiste que Ujú. trabajaste en el equipo chileno, a pesar de que trabajabas con personas de todo el mundo, trabajaste con estas habilidades que tú mencionas y posiblemente algunas de las más valiosas, la lógica, también habilidades comunicacionales, ¿cierto? Y no sé cómo fue este momento y periodo de tu vida
si fue una grata experiencia y qué son todas las cosas que aprendiste, cuáles fueron todas las cosas que aprendiste durante este proceso, las personas que conociste, cómo impactó esto en tu vida y qué es lo que siguió a esta historia, y si pudiésemos saber más detalles sobre eso. Sí, totalmente. Creo que el ingreso a Shopee fue un antes y un después en mi vida. Así tan fuerte Ujú. fue todo eso, porque Shopee o sea, era como esta empresa que uno siempre sueña, que te va a dar todos los beneficios, que te va a entregar todo y que te va a acoger y que te va a decir, ok, tú tienes que hacer esto. Era, era como... ¿cómo te puedo decir? Era como un sueño, la verdad, para mí. Entonces, al llegar al equipo, que era un equipo que se armó el primer día, o sea, yo llegué un 11 de enero y ese ¿Ya? mismo día nos conocimos el equipo de producto y fue el mismo día en el que empezamos a trabajar. En este caso, éramos Wow. 5 QA y Buena. 5 Product Managers, que éramos todo el Ya. equipo de producto. Entonces acá en Chile Dentro no habían ingenieros en software o desarrolladores allá. No, Ya. todo el desarrollo se hacía en China. Oh, ya. Entiendo. Entonces nosotros no conocíamos a los desarrolladores. Ah. Nosotros decíamos esto de chiste, pero eran como los personajes que tú desbloqueas en los videojuegos. Claro. Nosotros nos imaginábamos un poco eso, porque en realidad lo conoció uno de mis compañeros QA, porque él era desarrollador full stack y él sabía mucho, entonces se involucró así como de fondo en la empresa y él ya Mm. empezó a hacer los deployments, y Ya. empezamos a verse como más con ellos y le tocó Ujú. trabajar alguna vez. Pero a mí por lo Wow. menos no. Pero sí me tocó trabajar mucho con el equipo de Singapur, con el equipo de Brasil, que es un equipo al que le tomé mucho cariño, el equipo de Brasil. Fueron Ya. nuestros mentores para que Shopee funcionara en Chile, porque Ya. Shopee todavía funciona en Brasil, funciona al igual que Mercado Libre. Ellos llegaron acá a Latinoamérica a tratar de un poco hacerle el peso a Mercado Libre. Entiendo. Entonces, en Brasil lo lograron, ¿por qué? Porque ellos empezaron en pandemia. Entonces, en pandemia Mm. fue como su boom y fue donde empezaron Claro. tuvieron un crecimiento pero exacerbado. Entonces, ellos Wow. querían replicar ese crecimiento en todos los países, lo cual ya era difícil porque ya estábamos como en el declive de la pandemia. Entonces, la gente estaba empezando a salir y a comprar. Ya no era tan necesario una app. Y Exacto. en eso, claro, yo era encargado del lado de marketing. ¿Qué significaba marketing? Significaba que yo probaba los minijuegos. Probaba los minijuegos de la app. Ya. Eran Ya, ya. minijuegos bastante simples, pero igual había que Sí, entender la lógica detrás de ellos. Habían algunos que habían exacto. la lógica como de azar, que era bastante complicada. Entonces, para probar eso, había que cabecearse mucho. Ujú. Porque había que incluso como tener en mente como cuál era el resultado para los clientes, Exacto. que la mayoría de la gente lo usaba a diario. Entonces, ese fue mi primer O deployment, de sea, hecho, sí, estamos de hablando todo. de personas que, o sea, estamos hablando de un impacto en millones de personas, porque me imagino que Shopee es una empresa internacional, al igual que AliExpress, y que tiene seguramente sede en muchas partes y muchos usuarios utilizan su aplicación. Sí, sí, fue bastante... de hecho, había un dicho dentro de Shopee que era, no sé, 4 meses en Shopee es como 2 años en otra empresa. Wow. Porque te tocaba aprender tanto y en tan poco tiempo que Exacto. y era todo para ayer moviéndose, pero me gustaba mucho eso, me gustaba Ujú. porque estaba aprendiendo y al mismo tiempo estaba cumpliendo y haciendo todo lo que me estaban pidiendo en este caso desde la empresa. Ujú. Y dentro de eso también una de las cosas que más me gustó era la independencia, que ahí aprendí a trabajar de forma independiente, sin nadie que me estuviera diciendo, ok, tienes que hacer esto, tienes que moverte, sino que era todo iniciativa propia. O sea, la mayoría de las cosas que hicimos fueron iniciativa mía al ver que falta, ok, en este componente viene con tales cosas, creo que Mm. debería ser de esta manera, y siento que tenía como esa... digamos, apertura de ideas por parte del equipo Ujú. de producto, por parte de los PMs, que me gustaban mucho porque ellos sabían que yo conocía muchos productos, entonces confiaban mucho en las recomendaciones que yo les daba. Y dentro de eso realizamos integraciones con Redbank, realizamos integraciones con esta empresa eh, de envíos, perdón, se me olvidó el nombre, que de hecho es la más grande de Blue Chile. Express.
¿Será Blue Express? Bueno, realizamos con Blue Express, realizamos con Chile Express, perdón, esa era la otra, con Chile Express. De hecho, el equipo fue incluso a ver a la fábrica, o sea, no a la fábrica, sino que el centro de distribución que está acá, que es gigantesco. Entonces, había mucha proyección, por lo menos para mí, dentro de Shopee. Me gustaría hablar un poco del team de Brasil también, que ellos fueron nuestros mentores, ellos fueron los que vinieron acá a Chile y nos enseñaron todo. O sea, estábamos en un proceso en ese tiempo de deployment de un módulo que se llamaba Seller Center. Esta mentoría, perdón, Timothy, ¿tuvo algún periodo de tiempo en el que se realizó acá en Chile? ¿Fue un mes, 2 meses o una semana o algo así? Sí, fue una semana de a diario trabajar con ellos. O sea, ellos era un equipo de QA y de PMs de Brasil, y ellos estaban junto a nosotros, como por ejemplo, llegó la QA de marketing, que era mi par de Brasil, y obviamente los dos activos unidos, y yo empecé a explicarle como todo lo que había acá en Chile, cómo la empresa se movía acá en Chile, y ella me empezó a decir, no sé, esto se hace así, esto se hace así, la empresa es así, se responde así, la comunicación de esta manera, el reporte de bugs se hace muy rápido si lo haces así. Entonces fue una experiencia muy grata, y ellos vinieron acá como a dejar todo, digamos, como corriendo. Entonces de hecho fue muy buena experiencia. Tengo muchas cosas que contar de eso, pero estaría hablando mucho rato. Entonces creo que gracias a ello también me motivé a seguir, que fue otro como, digamos, otro empuje, otro push hacia mí para decir, ok, este es mi lugar. O sea, si estoy recién aquí comenzando, viene gente de otro país y me dice, lo estás haciendo bien, debes seguir. O sea, no hay otra cosa que te pueda detener ahora, dije yo. ¿Y qué pasó? Que debido a algunos problemas financieros de la empresa tuvo que irse del país. En esa época fue la época de los layoffs masivos del año 2021, que Amazon, Meta, muchas empresas despidieron todo, claro. Entonces a nosotros también, sí, a todos nos tocó, y a mí fui también parte de un layoff masivo. Quizás es otra experiencia que suma mi carrera de programación, o sea, de la tecnología. Pero eso, o sea, al terminar ahí, claro, yo todavía estaba como pensando, ¿qué hago ahora? O sea, sigo, estudio yo por mi propia cuenta, ¿cuál sería como el camino ahora? Entonces, me gustaría rescatar una frase o digamos como una frase motivacional que me dijo una de las personas con las que trabajé, que era Marcelo Morales, Mamgui, que él había tenido mucha experiencia en otras empresas acá en Chile, era muy seco, obviamente. Y de hecho él me escribió la recomendación para entrar al Adventure. Que fue una persona que fue como, digamos, mi mentor en todo. Él me decía, Tim, tú tienes que seguir adelante, no te preocupes de que esta sea tu primera experiencia, me dijo. He conocido otras personas que, obviamente me lo dijo porque en ese tiempo como que yo tenía mucho ese autosabotaje de decir, no sé, estoy haciendo mal, ¿qué les parece mi trabajo? Les preguntaba, porque yo soy muy preocupado de eso, que me interesa mucho el cumplir, que si prometo algo lo cumplo, o sea, no quedarme ahí como entre medio. Entonces él siempre me daba consejos, me decía, Tim, no te preocupes, lo estás haciendo súper bien, eres muy seco, puras flores. Entonces como que a mí igual me daba como cosas que me tiraban tantas flores, cuando yo igual sentía que mi trabajo podría ser mucho mejor. Siempre pienso que mi trabajo puede ser mucho mejor, pero igual me quedó muy grabado todo eso. Me quedó muy grabado el hecho de que ciertas personas que habían tenido experiencia en muchas empresas aquí chilenas, tenía por ejemplo Ramón, que había trabajado en LAN como parte de Head of Product, habían trabajado en Yapo, habían como las empresas de acá de Chile, la mayoría había trabajado en empresas grandes, en retail, en Ripley, en París, y siempre en el área de tecnología. Entonces ellos tenían mucha experiencia, y siento que toda esa experiencia como que no sé, yo la absorbí. Yo lo único que quería era aprender de ellos y seguir. Entonces ya eso me motivó a seguir, después de que los layoffs masivos obviamente a todos nos dejaron mal. A no rendirme y decir, ok, si en esta empresa donde había gente tan seca me ven en este nivel, ¿por qué en otra empresa no me verían así? O sea, por supuesto. No puede ser, decía ellos, no puede ser. Tengo que demostrar todo lo que hice en Shopee en algún otro lugar. No puedo quedarme así porque sentí que poco me cortaron las alas.
Yo Exacto. en esa época estaba haciendo muchas cosas, estaba haciendo de QA Lead, de hecho, porque Wow. ya habían despedido a mucha gente, éramos 2 QA, así que no tenía Oh, ya. equipo, pero tuve que tomar el liderazgo de QA y Ujú, empezar a tomar ujú. como todas las áreas, no solo marketing, sino que tomar payments, tomar Seller Center, que era como el lugar donde vendían los vendedores. Ya. Y testear todo, testear todo, testear todo. Y ya después empecé a trabajar con el equipo de México porque era mucho. Wow. Y empecé a testear cosas para México también, a hacer deployments para México, hacer deployments para Argentina, hacer deployments para Colombia. Entonces ya estaba como un poco, no solo siendo de acá de Chile, sino De que Chile. Ujú. despegando. Y Exacto. ya, pucha, el layoff, las alas cortadas y nada, dije yo. O sea, aquí hay que seguir, no hay que parar, porque Ujú. había adquirido tanta experiencia y tanto conocimiento que no podía desperdiciarlo quedándome ahí. Y sentía que con el tiempo iba a empezar a perder todo. Claro, no, Sí, pero creo que por lo que tú cuentas hiciste un excelente trabajo y a pesar del desafío grande que implicaba entrar a una empresa internacional, digamos, eh, porque este era tu primer trabajo como informático, ¿verdad? claro. Claro. ¿Cuánto tiempo duró Primer este trabajo. trabajo? Esto duró 8 meses. 8 meses, wow. Y Sí, en los que poquito. hiciste muchas cosas, entonces creo que para ti seguro que fue una experiencia muy valiosa y de la cual puedes sacar muchas enseñanzas y tal y como tú comentas, cuando ocurren este tipo de cosas como los layoffs, que no es algo nuevo en la industria por lo demás, para quienes estén en la audiencia y que a lo mejor no tengan mucha experiencia en el ámbito laboral del informático o de la tecnología, los layoffs siempre han ocurrido, cada cierto tiempo ocurren estos layoffs, cada 5 años, cada 10 años, y ocurren simplemente porque, bueno, evidentemente el mercado tiene que regularse solo. En algún momento en la pandemia hubo demasiada demanda de informáticos, demasiada demanda de personas ligadas al rubro de la tecnología, sin ir más lejos, y yo como no con el ánimo de mostrar algo o mucho menos, sino que solamente por compartir una experiencia, a mí me llegaban a diario, de verdad, literalmente a diario, más de una o dos ofertas a LinkedIn de distintas empresas en ese momento de pandemia. Así que creo que en algún momento a todos nos ha tocado experimentar cosas como esto, como una demanda muy alta y después un bajón grande en el mercado. Así que excelente, Timothy. Me gustaría también conversar contigo sobre lo que fue este despegue, ¿cierto? Que terminaste saliendo de Shopee, pero eventualmente ingresaste a una nueva empresa. Ujú. Pero antes de eso, quiero conversar más contigo sobre otros puntos, antes de llegar a esa historia nueva. ¿Ok? Ok. Entonces, no sé si crees que habrá algún error más común o alguna trampa en el que caen las personas cuando intentan entrar a este mundo del campo de la tecnología. Tal vez por ahí, no sé, de repente hay empresas que te dejan como en un limbo entre saber si te fue bien en la entrevista o no. ¿Qué tips o cosas puedes rescatar tú sobre esto que te comento? Yo Tranquilo. creo que el error más grande es rendirse. O sea, que por ejemplo, como estábamos hablando de la entrevista y del hecho de que una empresa o muchas empresas te estén mandando o tú busques a muchas empresas, ver los requerimientos que te piden en los cargos. O sea, tratar de agrupar lo que en tus habilidades está dentro de lo que las empresas piden. O sea, si por ejemplo una Ujú. empresa te pide que sepas Python, SQL, CSS, HTML, creo que es bueno tener como un estudio y un conocimiento sobre eso antes de postular. Y eso es para mucho trabajo igual. Pero a lo que Exacto. voy es como en el caer un poco en el error de que si me falta uno solo de esos, no me van a contratar. A no ser que sea obviamente muy necesario. Pero si yo, por Ujú. ejemplo, no sé CSS, no creo que la empresa me vaya a decir, ok, te va a pasar, no te vamos a contratar. Al final hay que conocer primero lo que la empresa quiere. Quizás el CSS era como algo que puso la persona que está buscando el aviso, pero quizás la Reclutando. empresa Ujú. necesite mucho más que tú sepas, mucho más Python, o en el rol te va a tocar hacer otras cosas, quizás. Entonces, pasa mucho eso. De hecho, ayer escuchaba a mi compañera Carolina, que es QA del equipo también, que a ella le pasó esto durante una entrevista. Entonces ella llegó por un rol, pero le ofrecieron el rol de QA. Entonces,
Entiendo. nunca asumir que porque no tienes todas las habilidades que listan en los cargos, no significa que no puedas postular. Yo digo que igual hay que postular y aprender de la experiencia, digamos, y si te toca una entrevista técnica, obviamente va a ser una experiencia nueva para ti para continuar en la siguiente y decir, ok, mi debilidad en esta entrevista fue esto, mi fortaleza fue esto, y pasa mucho y que me he dado cuenta que no toda la gente o no todo el lado de recursos humanos envían feedback a los participantes o a todos, porque igual me imagino que tiene que ser mucho trabajo porque son muchos participantes, muchos postulantes. Seguramente. Entonces, creo que al final ahí uno tiene que también ser consciente de lo que uno es, de lo que uno tiene y lo que no tiene, analizar las fortalezas y debilidades de uno mismo. Y creo que eso es, al final, uno es consciente de cómo procede. Creo que eso es lo que uno tiene que analizar al final, por ejemplo, si es que te va mal. Y si te va bien, creo que también es necesario analizar, porque decir, ok, yo hice esto bien, entonces por eso estoy acá, o sea, tengo que seguir haciéndolo de esta manera. Si, por ejemplo, en algún momento existe alguna razón por la que me tenga que ir, o alguna razón porque, como me pasó a mí en Shopee, que existió un layoff masivo que yo no podía controlar, voy a saber cómo manejarme en la siguiente entrevista, y si en el otro caso que me fue mal, voy a también saber cómo manejarme en una entrevista nueva. Y en realidad esa fue mi experiencia, ir aprendiendo de entrevista en entrevista, qué era lo que se pedía, qué era lo que se necesitaba, y si no quedaba, en realidad yo decía, ok, lo más seguro es que hayan escogido a la persona más idónea para el cargo. Yo no lo era, entonces me toca seguir a la siguiente. Entonces hay que ser constante, creo yo, hay que ser constante y no caer en la desmotivación y en que por un error tu vida no va a continuar, porque esto es muy constante, o sea, no podemos asumir una cosa por otra. Exacto, creo que comparto la opinión contigo y es más, de hecho, tal y como tú dices, como generalmente esta carrera involucra mucho aprendizaje, involucra conocer muchas herramientas distintas, muchos lenguajes distintos, muchas habilidades que se van actualizando también. Es importante no rendirse antes de que ocurran las cosas buenas, en definitiva, que es que eventualmente alguien te pueda contratar o eventualmente alguien se pueda fijar en tu perfil y saber que a lo mejor puedes partir no necesariamente como programador, pero puedes partir con algo relacionado perfectamente. Y de eso mismo te quería preguntar, ¿cómo manejas tú el constante aprendizaje y actualización de habilidades que requiere este campo de la tecnología? Oh, muy buena pregunta. Yo creo que tengo suerte un poco, porque existe, y quizás aquí voy a hacer un poco una crítica, no sé si una crítica, pero pasa a veces que nosotros creemos que los profesores son personas que no saben tanto, o que tienen un conocimiento solo de su área, o tienen un conocimiento como de enseñar, que el profesor, que bonito, que la tía, no sé. Existe como un poco esa concepción, pero por lo menos a mí me tocó en mi carrera ser muy aplicado en el ámbito de la pedagogía y de la enseñanza y del aprendizaje. De hecho, incluso tuve un ramo de neurociencia. O sea, así de tanto aprendí sobre el cerebro y sobre lo que hay que saber. Entonces, a lo que voy yo con esto es que existen estrategias de aprendizaje que uno puede adquirir. Y eso es lo que hay que saber y ser como muy inteligente en identificar cómo yo aprendo. O sea, cuál es mi forma de aprender. Entonces, yo, por ejemplo, y en este tiempo estamos llenos de redes sociales, entonces a veces existe como este scroll eterno en el que están en algunos países, de hecho, prohibiéndolo el Eternal... no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Pero yo, por lo menos, lo que hago es aprovecharme de eso, aprovecharme un poco de un término de psicología que es el condicionamiento, en el que, por ejemplo, si estoy viendo Reels, tengo que tener algo de tecnología, tengo que tener algo que me enseñe. Existen muchos canales de Instagram, muchos canales de TikTok, o en realidad yo uso más Instagram, en los que la gente muestra tecnología, en los que te muestran lógica de programación, de programas. Entonces con eso yo me voy quedando de a poco y en realidad no necesito 3, 4, 5 horas de estudio concreto, sino que puedo ir dividiendo mi estudio como de a poco. Entonces así la información se va construyendo. De hecho existe un término que se llama scaffolding. El scaffolding en español es andamiaje. Entonces lo que tú vas haciendo son andamios del conocimiento, vas de a poco, o sea, vas armando con la base. O sea, si por ejemplo yo estudio Python, ¿qué es lo primero que tengo que estudiar?
o como lo dicen o como se hace, por ejemplo, en las páginas que te enseñan Python, ya, cómo hacer el print. Claro. Entonces, de ahí de lo básico, y encuentro que, por ejemplo, en el área de programación son muy conscientes de eso. O sea, estamos muy conscientes de que el aprendizaje de la base es lo primero. O sea, saber la base y saber de cómo ir construyendo las bases, porque, claro, yo no puedo aprender a hacer un Hello World y después tirarme a hacer no sé, un marketplace. O sea, Claro, no, imposible. imposible. Entonces, también ir de a poco, y la forma en la que yo manejo mi conocimiento es de a poco. O sea, muy fragmentado. Trato de no estresarme estudiando 2, 3, 4, 5 horas, porque yo sé que en realidad lo que me voy a quedar de esas 5 horas va a ser el 20% o menos de aprendizaje. Entonces siempre me quedo con estudiar Totalmente de a poco, estudiar y, muy importante, el dormir, darle descanso al cerebro, 100%, porque el cerebro se cansa mucho. Entonces es crucial saber descansar tu cerebro, saber que tu cerebro necesita ese descanso para aprender. O sea, no puedes estar ahí maltratando tu cerebro, porque esto es herramienta de trabajo, claro, al fin y al cabo. Exacto, exacto. No, muy buenos consejos, creo que la audiencia los va a valorar mucho y gracias por compartirlo, con todos nosotros. Bueno, yo sé que tú me mandaste algunas fotografías que me gustaría compartir y que tienen que ver un poco con tu trabajo en el pasado, antes de llegar al mundo de la tecnología, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, esto fue durante mi defensa de tesis. Mi tesis fue sobre feedback en inglés. Una de las cosas que más me gusta, que es el feedback. Aquí está, bueno, en la foto podemos ver a mi mamá, a mi profesora, que fue una de mis mentoras, digamos, de vida, Miss Roxana Correa, que yo todavía la tengo como una persona en la que miro hacia arriba y la sigo como ejemplo. Y al lado están mis dos compañeras de tesis, la Isidora y la Karen. La Isidora, hace poco la vi. De hecho, ella ahora vive en Estados Unidos. Wow. Ella ya es española. Y bueno, este día fue bastante emocionante porque fue mi mamá, que no había ido nunca a la universidad, y estaba muy emocionada, muy emocionada. Fue un día muy enriquecedor, me fue muy bien ese día en la tesis. Y esa era mi facultad, ahí fue donde yo estudié. Esto es en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esa era mi universidad. Yeah. Y bueno, eso puedo describir de esta imagen. Fue un día bien bonito. Me imagino. Sí, esta imagen fue cuando me tocó irme de intercambio. Durante el cuarto año de mi carrera, yo postulé una beca que es la beca semestre en el extranjero, que es para estudiantes de pedagogía. Y gracias a esta beca pude estudiar en Estados Unidos un semestre como equivalente al chileno, pero allá. Y fueron 4 meses de estudio muy intenso. Allá era bastante exigente como la educación, especialmente en los cursos. Ya estaba en cuarto, entonces como que había una exigencia muy grande. Me imagino. Un curso en el que tuve que leer más de 100 libros durante el semestre, así que era un libro diario, leer mucho. Me tocó mucho leer en Estados Unidos, te lo prometo. Pero también fue una experiencia muy enriquecedora. De hecho, quizás hablando de términos concretos, antes de irme yo rendí un examen que se llama TOEFL, que el TOEFL me dio como un cierto nivel en el que pude irme, obviamente, para ingresar. Incluso para la visa necesitas tener cierto nivel. Pero cuando volví, rendí otro examen que se llama IELTS, que también es un examen de medición de inglés, y vi la diferencia. O sea, fue increíble. O sea, previamente mi inglés tenía cierto nivel, pero después de volver era otra cosa completamente distinta, y había aprendido muchas cosas, porque igual en el lugar que estuve, que era Iowa, era una cultura americana completamente distinta a la que una vez en las películas. Como era mucho más cercano, existía esto del abrazo, era extraño. Wow. Muy buena experiencia. Genial, me imagino que debe haber sido muy bonita la experiencia. Oh, ya. Esta fue mi primera práctica. Sí, esta fue mi primera práctica. Fue en una escuela de Concepción, en un colegio. Me tocó estar con un tercero medio. Y la verdad, nunca pensé que iba a ser tan buena. O sea, me gustó mucho estar ahí porque era un colegio bilingüe igual. Entonces me tocaba hablar inglés con los estudiantes, hicimos varias cosas, me tocaba estar con ellos, acompañándolos. Y la profesora también era
muy buena profesora, también me ha tocado mucha suerte que he tenido muchos mentores y muy buenos, o sea, que me han enseñado y me han dicho, ok, así son las cosas, así como se hace esto. Entonces, en esta época, yo también ya estaba como con ganas de entrar al mundo de la educación, de enseñar, de poder moverme y, claro, esa es como un poco la descripción y esto ya fue después cuando yo me tenía que volver a la universidad y ya me despidieron y fue lindo igual, fue lindo, fue lindo. Genial. Y la última foto que me mandaste era esta. Ah, sí. Bueno, esta foto la sacó mi amiga un día Claro. que salimos a comer. Pero me gusta mucho porque estoy con la polera de mi anime favorito que es Hunter x Wow. Hunter. De hecho, lo estoy Entiendo. viendo de nuevo porque no se puede. Es un Buenísimo. anime que me marcó toda la vida. O sea, onda, lo veía cuando chico, 9, 8 años y todavía lo sigo encontrando muy bueno. Ujú. Sí. Genial. Gracias por compartir estas historias y bueno, vamos a continuar un poco conversando sobre lo que fue tu transición de tu antigua empresa, Shopee, a una nueva empresa. Cuéntame un poco cómo fue el proceso, cómo llegaste a Advendio, te fueron a reclutar, tú encontraste un anuncio y qué ha pasado durante este tiempo que te ha tenido motivado trabajando en esta empresa. Como te decía, sentí como un poco, luego de Choppy, que me habían cortado las alas. Entonces sentía que necesitaba nuevamente continuar un poco con el camino que había dejado, porque tenía como una proyección de carrera bastante buena, en la que ya estaba como viendo algunos puestos un poco más altos que el mío. Pero al empezar a buscar, claro, empecé a buscar en LinkedIn, que fue la primera plataforma, pero también empecé a buscar en otras, que era como Get On Board, Ya. que es bastante buena. Igual, Ujú. tuve bastantes entrevistas en esa plataforma y tuve bastantes empresas interesadas, pero y obviamente no quedé. Iba Ujú. como ahí tomando, como lo dije hace un rato también, tomando entrevistas, viendo Ujú. como la parte técnica que necesitaban y Claro. de hecho, una de las entrevistas técnicas que recuerdo fue una en la que tuve que eh, crear el código para una API. Entonces, Ya. eso lo tomé como experiencia de aprendizaje. Dije, ya, ok, Ujú. esto lo voy a hacer, el tiempo que me demore, me dieron 2 semanas para que lo hiciera. Era bastante tiempo Ya. porque necesitaban a alguien junior. Ujú. Y lo hice, lo terminé todo. Obviamente no quedé, pero yo dije, no importa, porque pasa que a veces hay personas como yo que necesitan la motivación externa para hacer algo. O sea, necesitan que alguien les diga, haz esto para hacerlo. A veces cuesta mucho sacar la motivación intrínseca de uno como para Ujú. decir, necesito hacer esto, necesito. Entonces, como estaba un poco afectado por lo del layoff, dije, ya, lo voy a hacer y me sirvió como un aprendizaje. Dije, ya, esto Ujú. lo tengo ahí guardado, por último, después lo subo a algún lugar, pero bien. Claro. Y de hecho ellos también me mandaron un mensaje, feedback, no, todo bueno, no te vamos a seleccionar, pero en el futuro si sigues aprendiendo puedes volver a postular con nosotros. Y yo dije, Genial. muy buen proceso. O sea, Ujú. al final fue un proceso bastante corto, pero igual fue un proceso. O sea, no significa que eso yo lo haya dejado como ahí y dije, ah, no, esta empresa no me dejó. Pero claro, seguí aprendiendo del área de QA, seguí aprendiendo automatizando. Quizá ahí ya fue como la motivación intrínseca mía, el automatizar, el aprender cómo se hacía la automatización, el seguir con Python, el seguir un poco aprendiendo ciencias de datos, pero seguía postulando trabajos, seguía, hasta que ya me respondieron. De hecho, me habían respondido de 2 empresas, que era otra empresa estadounidense que se llamaba The Ya. Language Doctors y me respondieron de Advendio. Ah, ok. Y ahí fue cuando ya empecé como un poco a ponerme nervioso, porque dije, parece que aquí viene, porque Ok. me había ido bien ya en la primera, obviamente en la primera llamada, y ya con eso dije, ok, tengo que seguir, empezar como a averiguar de la empresa, y que creo que este es un súper buen consejo también que podría dar, que Ujú. siempre que una empresa te llame o tú la busques, averiguar sobre ella. O sea, saber lo que hace, ingresar a la página, y tratar por último de entender el concepto general de lo que la empresa realiza y cuáles son como sus, digamos, movimientos en el mundo del mercado, porque llegar así a la entrevista un poco desnudo sin saber a lo que vas no es tan bueno tampoco. No es una No es sí. recomendable, no es No, no es recomendable, recomendable. porque siempre existe la pregunta, ¿conoces la empresa? ¿Sabes qué es lo que haces? Entonces, Ujú. ese ya sabe que tú vienes preparado a la entrevista. Yo siempre hago eso, o sea, Y, empresa y que marca una postulo, diferencia.
Ujú. Totalmente. Empresa que postulo, empresa que busco, qué es lo que hace y si es posible, los equipos. O sea, por lo menos para saber Ujú. con quién podrías trabajar. Ujú. Entonces, claro, en este proceso fueron entrevistas y fueron varias. Fueron 4 entrevistas en total, en la que tuve obviamente la primera entrevista con reclutadora, con Constanza. Y luego fue entrevistas con ya cargos como del equipo de producto, como por ejemplo Ralph, que él está ubicado en Alemania, Ujú. con Víctor, que es el jefe de desarrollo de acá de Chile, y también con Valeria, que es nuestra QA lead del equipo. O sea, perdón, nombré 4, fueron 5 entrevistas. Ah. La última entrevista fue con Miriam Hirsch, que Ya. en ese tiempo era nuestra, la persona que Gerente, administraba, sí, gerente de de, Chile. sí, Ajá. de Chile, justamente. Fue con ella mi última entrevista en la que igual me gustaría también así hacer hincapié en esto, porque cada entrevista fue muy distinta. O sea, ninguna entrevista yo te puedo decir que fue igual o que fui igual de pensando que me iban a preguntar lo mismo o me preguntaban lo mismo. No. Cada entrevista fue distinta y en cada entrevista tuve que utilizar diversas habilidades porque, por ejemplo, con Constanza, en este caso, la primera entrevista, obviamente está al demostrar de que tú manejas el idioma, porque Totalmente. ella obviamente me llamó hablando en inglés. Entonces, lo primero ya, ok, tengo que responder. Ok, bien. Luego la siguiente entrevista, habilidades técnicas. ¿Cómo haces? De hecho, la pregunta fue cómo harías el login de una sala de cine, o sea, de un cine. ¿Cómo Ya. harías los case scenarios de una sala de Ujú. cine? Ujú. Y eso había que hacerlo en vivo, con la persona ahí mirándote en un Excel, o como tú pudieras. La verdad, ni Sí. siquiera te decían hazlo así o hazlo. No, era No, como lo que tú nada. demostraras y lo que tú le presentaras a las dos personas, porque me Ujú. tocó hacer esto mismo con Víctor y con Valeria. Pero Entiendo. en los dos casos también fui inteligente, porque me tocó, al inicio fue con Valeria, claro, le mostré lo mismo y dije, ok, siento que en esto no lo hice tan bien, o no le mostré tan bien algunas cosas, y como yo sabía que venía la siguiente entrevista, dije, ya, me voy a preparar mucho mejor y voy a hacer mucho mejor las cosas. Y si Ujú. me piden case scenarios, voy a hacer mejores case scenarios. Entonces, Claro. gracias a eso, y obviamente avancé con mucho miedo. Yo veía en LinkedIn 300 postulantes. Sí, postula mucha gente. No, en realidad estaba muy, no sé si tan confiado, pero siempre con el miedo de no quedar, pero quería mucho. Entonces, ya en la última entrevista, y era al punto que quería ir, obviamente, es que la última entrevista fue completamente de conocer a la persona. Ujú. Y en eso uno también tiene que saber cómo presentarse, saber decirle a la persona que a uno, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, el trabajar en equipo, el demostrarle a esa persona que tú quieres aprender, de que tú tienes la motivación para estar trabajando y que al mismo tiempo vas a estar aprendiendo. Y especialmente una persona que venía de un rubro completamente distinto, en los que los años de experiencia eran bastante pocos, pero el demostrar que uno es un buen elemento y en el que se puede trabajar con una persona, ¿ya? También es una herramienta que uno tiene. O sea, existen Ujú. muchas personas que podrían ser muy secas, que saben mucho, pero si no pueden trabajar con el resto, no me sirven en una empresa, porque una Exacto. persona Trabajo en sola equipo. no está trabajando sola en la empresa. Ujú. Entonces, también es una habilidad que uno tiene que tener, el tener como la disposición de trabajo con los demás y el tener la motivación para poder trabajar y no siempre estar como ahí pensando que estoy trabajando solo, que este es mi trabajo y todo eso. Obviamente el sueldo lo gana cada uno, pero al Ujú. fin y al cabo el trabajo que se hace es en equipo. Entonces, como lo he dicho muchas veces, es muy, muy importante saber presentarse como una persona que sabe trabajar en equipo y que sabe comunicarse y también que yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta mucho recibir feedback. Hay gente que no le gusta que le digan cómo hace su trabajo, Claro. pero a mí sí me gusta porque uno nunca sabe las Sí. expectativas del cliente ni las expectativas del empleador, y si uno no las sabe, uno no puede ajustarse a lo de ellos. Entonces yo Ujú. prefiero eso, saberlo y estar listo y decir, ya, ok, estas son las expectativas y yo me ajusto a esto. Entonces, así de esa manera uno tampoco como decepciona al empleador y tampoco como que se echa más carga encima de la que debería. Totalmente. Y así también aprendes a escuchar, aprendes a saber que hay cosas que puedes mejorar, que obviamente uno siempre está buscando maneras de mejorar, pero si uno no está dispuesto a escuchar esas posibles mejoras, es difícil avanzar en el fondo. Claro, y eso es importante demostrarlo en la entrevista igual, o sea, que las personas vean la clase de persona que tú eres, no solo en el lado técnico, sino que en el lado humano igual, que es súper Ujú. importante. Totalmente.
Gracias por compartir todas estas experiencias, Timothy. Yo me quedo muy contento porque creo que hemos podido explorar mucho del lado de tu carrera, tanto de la parte inicial, que fue este estudio de pedagogía en inglés, como también tus motivaciones intrínsecas para llegar a este mundo de tecnología y cómo fue esta transición, cuáles fueron los principales desafíos y sobre todo cuáles han sido las cosas que te han servido para entrar a este mundo y cómo has ido experimentando este desarrollo de carrera en el mundo de la tecnología. Así que gracias por compartir todos estos consejos y experiencias. Y me gustaría cerrar esta entrevista con una última pregunta para ti, que es: ¿cuáles son las expectativas y metas en el corto plazo y en el mediano plazo que tú puedes vislumbrar en tu vida? Sí, ahora en el corto plazo me gustaría poder implementar y aprender, por lo menos ahora que estoy en la empresa, la automatización completa de la plataforma y ya luego enfocarme como en otras cosas. Mi sueño, así como meta final, es algún día hacer videojuegos. Pero como estoy empezando un poco más tarde, creo que es una meta que tengo que perseguir quizás unos años más y aprender un poco más del mundo que estoy aprendiendo ahora, porque me interesa mucho igual. Estoy como en el área de quality analysis, quality analysis. Es un área que igual existe mucho crecimiento, es un área en la que también se pueden aprender muchas cosas porque se puede aprender mucho sobre el producto, sobre un producto de tecnología, te puede ayudar digamos, como maqueta o como lo que sea para que tú después puedas trabajar en cualquier lado. Entonces, para mí ahora, por lo menos, a corto plazo la automatización y a largo plazo los videojuegos. Esa es mi meta y obviamente seguir aprendiendo más de programación, que es lo que estoy haciendo un poco como por detrás, digamos. O sea, porque en el área de QA no te toca mucho ver tanta programación, sino que más lógica, más front, digamos como más que nada usabilidad, digamos, ¿cierto? UAT, todo eso. Pero digamos que yo quiero como un poco más meterme al lado de la programación, que fue por qué llegué acá, digamos, al mundo de la tecnología. Y obviamente eso sirve como consejo también, que no es tan necesario tener que programar para entrar al mundo de la tecnología, sino que también puedes, sabiendo de tecnología, sabiendo de lógica, obviamente habiendo programado algo alguna vez, pero también puedes seguir estudiando y no es necesario quedarse como en eso, que eso es lo que yo no quiero, por lo menos. Quedarme como en el lado manual, sino que avanzar y empezar como continuar con el código y seguir retomando, que esa es mi meta. Y es lo que me apasiona al final, porque como te decía hace un rato, es lo que al hacer funcionar algo pequeño ya me da como ese sentimiento de alegría, decir, ok, puedo. Comparto ese sentimiento contigo porque sé lo que se siente. Y bueno, y trabajando, hemos trabajado juntos en muchas historias de usuario, en muchos tickets, y ha sido muy grato compartir contigo este tiempo. Creo que has hecho un excelente trabajo en lo que llevas de poquito en la empresa, así que te felicito por eso y te incentivo, te motivo a que sigas aportando a todo lo que estás haciendo y a lo que viene en tu carrera. Así que gracias por compartir con nosotros este tiempo. Nosotros vamos a cerrar este capítulo, este episodio, junto a Timothy Albornoz. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, Timothy. Y bueno, a toda la audiencia me gustaría dejarlos invitados a que nos puedan seguir en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, que puedan visitar nuestra página web porque ahí también hay contenido especial para todos ustedes. Así que sin más, los dejo y que les vaya bien. Hasta luego. Chao. Chao.